Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos paso a nuestro primer invitado y le agradecemos por atendernos en esta mañana, don Félix Lonigro, abogado especialista en Derecho Constitucional. Y vamos a hablar acerca de la Argentina, de cómo funciona en ese país el control político a los jueces. Y bueno, esto para poner un poco en debate también lo que se está tratando y lo que se va a tratar respecto a estas preguntas de la consulta popular. Como mencionábamos, una de ellas tiene que ver con si es que queremos que se dé un control constitucional, un control político a los jueces constitucionales, perdón. En ese sentido, pues hay muchos criterios que tienen que ver con, bueno, qué independencia tendría un tribunal constitucional si es que depende del poder político, y un poder político que si es que arma sus mayorías en la Asamblea, en el Legislativo, va a ser muy fácil que pueda controlar la Corte Constitucional, que además de nuestro país, pues es, como vemos, muy importante porque decide muchas cosas. Pero bueno, ¿cómo es en Argentina? ¿Cómo es en otros países? Bienvenido, don Félix Lonigro, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos cómo funciona esto del control a los jueces, del control político en la Argentina. ¿Cómo es el sistema y cómo ha ido funcionando? Bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por el contacto, un placer. Bueno, a ver, escuchaba atentamente. Nosotros preferimos decir en la Argentina que en realidad no hay un control político de los jueces. Más allá de que en nuestro país los jueces son designados por el poder político y removidos por el poder político. Pero no lo llamamos control por parte de los jueces. En realidad lo que nosotros decimos es que el Poder Judicial es absolutamente independiente, conforme al postulado republicano de la independencia del Poder Judicial, duran en su cargo mientras dura su buena conducta, es decir, son inamovibles, no duran un plazo determinado, y por lo tanto eso les garantiza una imparcialidad y una independencia respecto del poder político. Claro. La designación de los jueces en la Argentina se divide según sean jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o jueces inferiores. A los jueces de la Corte en nuestro país, pero desde 1853, que se sancionó en nuestra Constitución Nacional, los elige el presidente de la Nación y luego necesita el acuerdo del Senado, que debe ser prestado con 2/3. A los jueces inferiores, en cambio, los elige también el presidente con el acuerdo del Senado, pero la diferencia es que previamente en la selección de esos jueces interviene un órgano que se llama Consejo de la Magistratura, que hace un concurso de selección para poder darle una terna al presidente para que elija a uno de ellos. Y respecto de la remoción de los jueces, bueno, también varía según se trate de los jueces de la Corte o de los jueces inferiores, porque en el caso de los jueces inferiores, la remoción corre por cuenta de este órgano llamado Consejo de la Magistratura, que inicia la acusación ante otro órgano llamado Jurado de Enjuiciamiento. Esto es así desde 1994, la última reforma que tuvo nuestra Constitución, y a los jueces de la Corte se los remueve por juicio político, es decir, el Congreso de la Nación, a través de este proceso llamado juicio político. La Cámara de Diputados es la que hace la acusación formal con 2/3, y el Senado es quien decide eventualmente la destitución también con otros 2/3. De manera tal que nosotros entendemos que en lo único que interviene la política, llamado así, es en la designación de los jueces, tanto de la Corte como de los inferiores, como también en la remoción de los jueces por mal desempeño o por delito en ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿cómo ha funcionado en Argentina? ¿Qué podemos hacer? Una evaluación de este sistema que se está aplicando. Podríamos concluir que ha sido positivo, que ha habido problemas, intentos de control de la política. Ahora sí podemos llamarla control de la política. ¿O es un sistema que ha fluido bien? La verdad es que nosotros no tenemos, ustedes ahí en Ecuador tienen con este tema un gran temor, y es que esto afecte la democracia, que afecte la independencia del Poder Judicial y demás. Nosotros acá hemos tenido, respecto de los jueces de la Corte, hemos tenido 2 procesos de destitución masivos. Uno fue en la época de Perón, en 1946, cuando asumió Perón, intentó derrocar o
destituir a todos los jueces que había en ese momento. De los 5, 4 fueron destituidos por juicio político. Y en la época de Néstor Kirchner, en el año 2003, también hubo un proceso de destitución de los 9 jueces de la Corte que había en ese momento respecto de 5. 3 renunciaron y 2 fueron destituidos. Pero fuera de eso, no ha habido en la Argentina intentos, sí, pero no se ha logrado destituir a jueces de la Corte en otros momentos, porque no es fácil para el Congreso ni para primero el presidente de la Nación no cuenta en el proceso de destitución, absolutamente. En todo caso, tiene que ser el Congreso, se necesitan acuerdos muy altos o quórums muy altos para poder hacer la destitución, así que la verdad es que no ha habido en la Argentina dificultades con esta cuestión. Y otros países del mundo, como Estados Unidos, México, Brasil, Chile, también tienen procesos de destitución por parte de los congresos, ¿no es cierto? Entonces, esto de que, a ver, en el caso de Ecuador, ustedes tienen un proceso de destitución interno de los jueces del máximo tribunal, porque son ellos los que deciden la destitución. Pero, y tal vez pueda funcionar bien, ¿no? Yo no estoy criticando ese modelo. Lo que sí digo es que el temor que hay en Ecuador a que el sistema pase a ser como es en la Argentina, me parece que es infundado. Eso de que puede poner en peligro la democracia y demás, no, no es así porque otros países del mundo demuestran, miren, en Estados Unidos eh, se ha logrado destituir a 10 jueces en toda su historia con el mismo método que tenemos nosotros. Y eso en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no solo destituye a los jueces de la Corte, sino también a los jueces inferiores. Así que digamos que no sé si está muy fundado ese temor. Lo que preocupa realmente son las causales de destitución que podrían resultar ambiguas en algún momento y por algún fallo de algún juez constitucional. Por ejemplo, vemos el caso de El Salvador en el año 2021. La Asamblea Legislativa destituyó a 5 jueces de la Sala Constitucional acusados de emitir fallos contrarios al gobierno y una acción que fue objeto de condenas por comprometer justamente la independencia judicial, ¿no? Entonces, allí podría haber un caso que es polémico y que bueno, eso quizás revive ese temor que existe en el Ecuador sobre esta pregunta que está planteando el presidente, el Ejecutivo, y que, claro, tiene que también, curiosamente, pasar por el filtro de la Corte Constitucional. No sabemos si es que esto va a ocurrir o no, porque bien la Corte actual le puede decir no, no pasa esta pregunta, pero si es que da paso a esta pregunta y dependiendo de la vía, si es que es vía enmienda, vía reforma, pues se tendrá que eventualmente tratar si es vía reforma en la Asamblea y luego la gente tendrá que igualmente refrendarla en las urnas. Entonces, bueno, Igual, está en el debate, ¿no? Esta situación. permítame decirle lo siguiente. Para nosotros, las causales de destitución son delito en ejercicio de sus funciones o mal desempeño. En definitiva, el mal desempeño puede involucrar también a la comisión de un delito, porque si un juez comete un delito, también incurre en mal desempeño. Pero el mal desempeño en la Argentina nunca puede ser el contenido de una sentencia. Es decir, el Congreso no puede acusar por mal desempeño a un juez por el contenido de sus sentencias. Porque para que ello ocurra, el desconocimiento del derecho reflejado en esa sentencia tiene que ser muy, muy, muy evidente. O tiene que haber, por ejemplo, una contradicción. El mismo tribunal o el mismo juez que vota con una concepción jurídica, en otro fallo posterior utiliza otra concepción jurídica. Bueno, eso sería mal desempeño, pero la regla general es en la Félix, le escuchamos. Argentina que sí, 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 ¿me escuchan? Sí. Bueno, mencionaba sobre el tema del mal desempeño. Bien. Esto, papás, me hace un poco de ruido porque ¿quién dictamina qué es mal desempeño? ¿No es algo subjetivo también? Sí, por supuesto, legisladores, que muchos no son abogados, no están en condiciones de evaluar si un juez dicta una sentencia conforme a derecho o no. Claro. Insisto, salvo que haya un muy grosero desconocimiento del derecho, esto no es así. El criterio es subjetivo, claramente, pero se necesitan 2/3 de cada Cámara para coincidir en el mismo criterio para destituir un juez. Eso no es fácil de lograr.
Claro, Argentina tiene algo que no tiene el Ecuador y es dos cámaras. Acá tenemos una sola asamblea. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. He estado revisando cómo es en varios países y de hecho es curioso, ¿no? Porque viendo el caso de Ecuador, bueno, el Ecuador sería la excepción en la región. Por ejemplo, países que tienen de alguna manera un control a los jueces en el tema de un control político. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, también está Chile, aunque en este caso las decisiones de jueces no son revisables, existe la posibilidad, como en la Argentina, de remoción por causas específicas como comisión de delitos o mal desempeño. También está Venezuela, Costa Rica, El Salvador, aunque se dio este caso polémico en el año 2021, Paraguay y bueno, Ecuador destacamos en la región como la única excepción en donde la Corte Constitucional al momento pues no está sujeta al control político ni puede ser objeto de juicios políticos por parte del legislativo, en este caso la Asamblea. Y en nuestro sistema solamente está que los jueces pueden ser separados por decisión interna de la propia Corte, con un quórum de 2/3, por ejemplo, y claro, en casos de extremos de delitos mediante juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, pero no por el legislativo. Son dos temas que están allí y que, bueno, ahora se pretende ampliar con esta pregunta de la consulta, que sería también si es que tienen una mayoría en la Asamblea y también, bueno, ahí si bien se blinda el tema de los fallos judiciales, también preocupa el hecho de que se puedan dar, bueno, quizás estas causales que pueden resultar ambiguas y que pueden dar para la subjetividad, que eso es lo que realmente se está Sí, ocupando en el debate yo público, ¿no? tengo entendido que en Ecuador los jueces del máximo tribunal de la Asamblea, como le llaman ustedes, tienen un plazo de duración, ¿no? Es decir, Así es. tienen 9 años, creo. Eso no es para nosotros muy positivo. Nosotros lo creemos o entendemos, yo por lo menos entiendo, que se asegura la independencia de los jueces dándoles inamovilidad. Porque de lo contrario, si la renovación del tribunal también depende del poder político, Claro. y entonces los jueces están condicionados, los que quieren ser renovados, están condicionados en sus fallos, no mal predisponer al poder político para lograr la renovación. Y eso no es bueno. Por eso es que entiendo que debería darse inamovilidad a los jueces. Bueno, vamos a ver qué sucede. Es importante tener este debate para, incluso si es que llega a pasar esta pregunta, pues tener más elementos a la hora de si es que nos toca ir a las urnas de los ecuatorianos, ir a votar. Y yo quiero agradecerle a Félix Lonigro, él es abogado especialista en Derecho Constitucional, nos atiende desde la Argentina porque nos ha explicado cómo funciona en este país justamente lo que estamos hablando, ¿no? El control, bueno, no lo llamamos control, sino el tema de cómo se manejan los jueces, por ejemplo, constitucionales, si es que tienen Ujú. algún tipo de causales de destitución, control político, por ejemplo, de alguna manera. Gracias, Félix, por acompañarnos en esta mañana. Un placer, muchas gracias.